especialmente. Así ahora en nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Leo la palabra del Señor. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Versículo 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer? Ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Versículo 6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. El título de nuestro mensaje es El sábado y el templo, medios de misericordia para el hombre. De eso trataremos esta mañana. Estas instituciones colocadas por Dios eran un medio de gracia, un medio de bendición para los hombres. ¿Y cuál es la idea que vamos a estar estudiando, ampliando aquí? La idea que el evangelista nos está trayendo es la siguiente: el templo y el día de reposo no fueron establecidos para sacrificar al hombre. No. Son más bien un medio de gracia, un medio de misericordia para el hombre. Y Jesús es Señor de ambos. Hermanos, el día del Señor, el adorar en el templo al Señor, no es un sacrificio doloroso, es un medio de gracia que Dios estableció para edificarnos, para transformarnos. Vamos a estar viendo esto en 3 puntos. En primer lugar, Jesús es acusado por no guardar el día de reposo. En segundo lugar, veremos que Jesús da ejemplos en el que el templo y el sábado son medios de gracia y de misericordia al hombre. Y en tercer lugar, Jesús es Señor del templo y del día de reposo. Vamos a ver esos 3 puntos. Queridos hermanos, al nosotros ir viendo la vida de Jesús y viendo su trabajo y predicación, nosotros encontramos, hermanos, que este fue un trabajo, mire, bien centrado. Jesús sabía que tenía, hermanos, 3 años, poco tiempo. Y ese tiempo tenía que aprovecharlo con sus discípulos, prepararlos. También predicar el evangelio, salvar las almas perdidas, sanar a los enfermos, mostrar misericordia. Amados hermanos, y a nosotros estudiar este evangelio, hemos aprendido mucho de la responsabilidad nuestra como individuos. Hemos aprendido la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que predicar el evangelio y hacer misericordia. Como individuos tenemos que también predicar el evangelio y hacer misericordia con el necesitado. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero también, amados hermanos, hay cosas que Dios ha establecido para hacernos bien. La iglesia es un medio de bendición para nuestra alma. La adoración en su templo es un medio de bendición, de alimento espiritual continuo para nuestro crecimiento. No es una carga, no es un problema. En el día de hoy para mucha gente la iglesia es un problema. Pero si yo tengo mi pantalla de 20 pulgadas, 30, 45 pulgadas, con un
audio de cine. ¿Para qué yo voy a la iglesia si lo puedo ver en mi casa? Pero, amados hermanos, Cristo aquí nos enseña que este es un medio de gracia, de bendición, donde el Espíritu Santo se derrama abundantemente sobre los pecadores. El día del Señor es un medio de bendición para la iglesia. Es un medio de edificación para el pueblo de Dios. Vamos a ver, hermano, nuestro primer punto. Jesús es acusado por no guardar el sábado. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 12, versículo 1. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Miren el cuadro. Mateo está mostrando la situación. Jesús va caminando con sus discípulos y mientras ellos van caminando, parece que el día le tomó y no pudieron comer nada y le dio mucha hambre. Ellos comenzaron a caminar en el día de reposo. Esto es el sábado. Y a través de los campos, hambrientos, comenzaron a arrancar espigas y a hacer esto, miren. Como cuando uno coge un cacahuate que tiene todavía lo que lo cubre, ¿verdad? Y le hace así al maíz, al maní, y lo va limpiando y se lo va comiendo en el camino. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Tomando algunas espigas, moviéndolo así, quitándole la cáscara, quitándole la vaina y entonces comiéndose el grano. Era eso prácticamente lo que estaban haciendo. Ellos estaban comiendo porque tenían necesidad. Y quiero resaltar ese punto porque para nuestro estudio es importante. Ellos no estaban tomando un machete o una asada o una hoz y cortando porque ese es mi terreno y estoy haciendo este trabajo. No. Ellos estaban comiendo porque tenían hambre y estaban pasando por ahí. En Deuteronomio 23:25, por favor, deje su mano en Mateo y eche un poquito para atrás Deuteronomio, para que usted vea que esto era permitido por la ley. Dios había dejado dicho que sí estaba bien que una persona pasara por un campo y si tenía hambre, comiera algo de lo que estaba allí. Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Tú puedes, mire, estoy pasando por el terreno de Michelle, y Michelle tiene unas manzanas, una guayaba. Déjame coger esta guayaba que está madura y comérmela y seguir en el camino. No, el Señor lo permitía eso, aunque fuera día de reposo. Había una necesidad. Observen, hay una necesidad. Dios ha hecho las cosas y provee para las necesidades de los hombres. Los fariseos, vuelva conmigo otra vez a Mateo 12, por favor. Al verlos comiendo, desgranando, quitando la vaina al grano y comiéndosela, los fariseos atacan a Jesús. Recordemos que los fariseos son los príncipes, conocedores de la ley, pero también son personas que procuraban la santidad en el pueblo. Había un trabajo que ellos tenían el deber de hacer. El versículo 2. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, Jesús, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y la palabra lícito es la palabra legal. Es ilegal eso. Quiero que tengan eso en cuenta. Mira, tus discípulos están haciendo algo ilegal, algo que la ley de Dios condena. Ese es el objetivo de la palabra legal. Ellos estaban apelando a la ley de Dios. Como Jesús es un maestro, ¿verdad? Dirán ellos. Jesús debe de obedecer la ley de Dios y enseñar a sus discípulos a obedecer la ley de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando con este maestro? Que ni él obedece ni obliga a sus discípulos a obedecer.
Ese era el cuestionamiento aquí. Mirad a tus discípulos, eso es ilegal. En el día de reposo, eso no se debe de hacer. Están desobedeciendo la ley. Están trabajando. Y el objetivo era señalar que ellos tomar con la mano y restregar el grano y quitarle la vaina y comérselo, los fariseos están diciendo, están trabajando. Entienda la acusación. En la ley, trabajar en el día de reposo no era permitido. Lea conmigo, por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8. Y esta es, hermano, la ley moral de Dios. Estos son los 10 mandamientos. Esta ley permanece hasta nuestros días. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. No podían trabajar, ni ellos ni sus empleados. Es día santo, apartado por Dios, separado por Dios. Los fariseos, apoyándose en Éxodo 28 al 11, le dice a Jesús, tú estás pecando y tus discípulos están pecando, porque recuerden que el pecado es la desobediencia a la palabra, a la ley de Dios. Lo están acusando seriamente, hermano. Y aparentemente lo agarramos con la mano en la masa. Como quien dice, tú ves, te agarré, estabas robando. Te agarré robando. Te grabamos, está grabado. Hermanos, y yo me pregunto, es decir, tomar un cacahuate y quitarle la cáscara, eso es trabajar. Tomar un helado y quitarle el papel para comértelo, eso es trabajar. Quiero que vayan pensando en la acusación que le han hecho a Jesús. Aquí encontramos una añadidura a la ley. Ellos están juzgando no según la ley de Dios, Éxodo 20, sino la añadidura que los fariseos comúnmente hacían. Los fariseos, como maestros de la ley, siempre trataban de que la gente aplicara los mandamientos, y eso está bien. El problema es cuando ellos le añadían a la ley de Dios y le daban la autoridad a su añadidura como si fuera palabra de Dios. Ahí estaba el problema. Por eso usted ve que a ese tipo de acusación le llamamos legalismo. Legalismo es añadirle a la ley algo que Dios no pide y se exige como palabra de Dios. Encontramos aquí una añadidura. Los fariseos habían añadido, y hermanos, si uno hace un pequeño estudio de este tema, usted va a encontrar que había más de 600 añadiduras a la ley de Dios. Imagínense que son 10 mandamientos y a esos 10 tú le añades 600 añadiduras. Ya no son 10, ya son mucho más. Por lo tanto, aquí encontramos que los fariseos lo están acusando por una añadidura. Ellos habían añadido que tomar algo y restregarlo con la mano era como trabajarlo. Si yo arrancaba algo de una mata, era como trillar, era como tomar un machete y comenzar a trabajar la tierra. Eso eran añadiduras que los fariseos habían hecho. Los acusaban de haber pecado, de haber desobedecido la ley de Dios.
estos hombres con sus añadiduras ponían una carga que Dios no había pedido. Ponían a hacer los hombres sacrificios que Dios no había pedido. Y quiero, amado hermano, que vea por qué mucha gente tiene una carga en su corazón cuando habla de la palabra de Dios. En su mente están las añadiduras que muchas personas ponen y se sienten cargados, afligidos. Yo no puedo cumplir eso. ¿Quién lo puede cumplir? Pero es pensando en todo lo que la gente le ha añadido, no en la verdad misma. Ellos hacían de los hombres esclavos e hipócritas, porque con su legalismo añadían sus tradiciones humanas. De esta manera sepultaban el verdadero objetivo de la palabra. El objetivo de la palabra, hermano, es revelar a Dios. Que los hombres conozcan a Dios por su palabra y que conozcan el amor y la misericordia de Dios y lleven en obediencia la palabra. Del legalismo se señala que arrancar una espiga con la mano y restregarla era algo ilegal. Pero repito, esto es una añadidura. Era una acusación falsa, porque tomaban los alimentos, porque tomar alimento era una necesidad, la necesidad de saciar el hambre. Y hermano, era básicamente, ellos no estaban allí, vamos, somos 12, cada uno toma un machete y vamos a limpiar este terreno. Ellos no estaban trabajando en un terreno. Ellos estaban caminando por el terreno, tomando algo que estaba en el camino y limpiándolo y comiéndoselo. Eso es lo que estaba sucediendo, hermano. Allí no había un pecado y no había la ley se estaba rompiendo. Hermanos, este primer punto nos enseña que los hombres se exponen al peligro de cambiar la verdad, al olvidar el verdadero propósito de la ley de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros añadimos algo, sepultamos la palabra de Dios. Si yo le digo a mis hijos, si te portas mal, Dios no te va a querer, tú estás añadiendo. Dios no ama a nadie por las acciones de ellos. Si te portas mal, te va a salir el cuco, te va a llevar el viejo del sombrero. ¿Eso es verdad? No, eso es mentira. Pero a veces usamos la autoridad que Dios nos ha dado para añadir cosas. Hermanos, eso sucede con los líderes de la iglesia. Pablo, a los hermanos de Tesalonicenses, Pablo a Timoteo, como hemos estado estudiando en esta carta los domingos en la tarde, le enseñó que tenía que limpiar la iglesia de muchas añadiduras, falsas doctrinas que los propios líderes, pastores, habían ellos introducido como algo supuestamente bueno, pero que no era la voluntad de Dios, no era la palabra de Dios. Ese es el peligro. Sepultamos la verdad y ponemos a los hombres y a las mujeres cargas que Dios no pide. Dios no pide. Entonces la gente dice, ay, yo voy a dejar de ir a la iglesia. Pero no es por el evangelio, es por la exigencia y la carga que los hombres ponen y que Dios no demanda. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Jesús da ejemplos en el que el templo y el sábado son medios de gracia y de misericordia, no cargas. No cargas. Vaya conmigo, por favor, al versículo 3. Mateo 12:3. Mateo capítulo 12, versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿No habéis leído? Jesús, al tratar con ellos, les trae un recuerdo. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Ustedes no se recuerdan de David? Cómo David, con un grupo de hombres, comió de algo que legalmente era prohibido. Realmente la ley lo prohibía. Y eso está, amados hermanos, en 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 al 6.
David llega con un grupo de hombres, llega a Abiatar, el sacerdote, y este le da de los panes que solamente los sacerdotes podían comer. David come de esos panes, que no era legal. Jesús dice, ¿no has leído eso? Jesús señala este ejemplo. Hazme el favor, agárramelo que no me voy a poder concentrar si él sigue dando vuelta. Agárramelo por favor. Jesús pone este ejemplo porque David estaba hambriento, tenía hambre, hermano. Tanta hambre que necesitaba comer algo. Y el sacerdote, mostrando un carácter agradable a Dios, misericordioso, compasivo, le da de su comida. Eso es lo que está sucediendo aquí. Queridos hermanos, aquí Jesús está señalando el carácter que Dios espera que tú y yo desarrollemos. Dios espera que tú y yo desarrollemos un carácter misericordioso y compasivo. Por eso, aunque el sacerdote sabía que David no podía comer ese pan, se lo da. Porque David tenía una necesidad, tenía hambre. David tenía un problema, no había comido. Y el sacerdote le suple del alimento. Hermanos, la ley de Dios está ahí como un medio de gracia para transformar al corazón del hombre. Y este hombre, Abiatar, el sacerdote, tenía un corazón compasivo. Él pudo haber dicho, no, David, aquí no hay nada para ti. La ley dice que no te puedo dar nada. Pero esa ley había transformado el corazón de Abiatar. Y él compartió de lo que él tenía. Es decir, que el sacerdote alimentó a un necesitado. En ese momento era David. Hermano, y eso es lo que hace la ley de Dios. Por eso la ley de Dios no es una carga, es un yugo, es una carga pero ligera, como decía Jesús. Una carga fácil. Qué bueno es tú compartir con el necesitado. En algún momento vas a tener que quitarte de lo tuyo, coger tu propio pan y partirlo y darle al otro. Eso es lo que Dios quiere desarrollar a través de su palabra. En el versículo 5 de Mateo 12, ¿o no habéis leído en la ley que los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Jesús pone un segundo ejemplo. Miren, en el día de reposo que no se puede trabajar, los sacerdotes trabajan. Están trabajando, hasta cocinan. Si nosotros vamos a Números 28, versículo 9, voy a ir a Números, a este pasaje, libro de Números, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 9. Dice, el día de reposo ofrecerás 2 corderos de un año, sin defecto, y 2/10 de un efa de flor de harina, mezclada con aceite, como ofrenda de cereal y su libación. Esta ofrenda, hermano, había que prepararla. Una ofrenda de cereal. Había que tomar aceite, tomar harina, preparar esa cosa ahí, y entonces ponerla en el sartén. Y entonces preparar una torta, como una tortilla. Preparar una tortilla ahí, para presentarla delante del Señor. ¿Quiénes cocinaban eso? ¿Las mujeres? No, eran los sacerdotes. En el día de reposo tenían que cocinar para presentar el pan. En Primera de Crónicas 9:32, lo mismo. No voy a leer el texto por el tiempo. Pero en Primera de Crónicas 9:32 es lo mismo. Tenían que cocinar para presentar una ofrenda delante del Señor. Hermano, estaban trabajando en el día del Señor los sacerdotes. Y Jesús dice, son sin culpa. ¿Por qué? Porque ellos son un medio de gracia para el pueblo. Es para bendecir al pueblo que están haciendo. Es para ser de bendición a la iglesia. Jesús está poniendo 2 ejemplos.
a los fariseos. En uno era ilegal, no se podía comer ese pan. Pero el sacerdote, por un acto de compasión y de misericordia, comparte el pan. Y Jesús lo menciona. No se puede trabajar, es ilegal trabajar. Pero estos hombres están sirviendo al pueblo para bendecir al pueblo. Y Jesús dice, ¿no se dan cuenta cómo las mismas escrituras hablan de compasión y de misericordia? La ley no está en contra de la compasión. La ley de Dios no está en contra de la misericordia. Más bien, la crea, la motiva en el corazón. Mueve a los hombres a que crezcan, a que sean varones y misericordiosos. A que sean hombres caballeros. Eso hace la ley. Hablan las mujeres, dicen, sean mujeres hermosas, pero con pudor y modestia. Eso es lo que hace la ley. Bendice, embelleza. Amados hermanos, en estos dos ejemplos aprendemos lo siguiente. El objetivo final de la ley y por lo tanto la voluntad de Dios es que tengamos un carácter como el de Dios, misericordioso, con el que tiene necesidad, un carácter misericordioso con el que está pasando dificultad. La ley es un medio de gracia para llevar a los hombres a Dios. No es un medio para maldición. Mira lo que están haciendo esos hombres, tomando grano con su mano y haciéndolo así, están trabajando. Jesús decía, eso no es trabajo, eso es proveer para la necesidad. Pero yo me pregunto, hermano, ¿por qué la gente puede llegar a esto? ¿Cómo nosotros podemos también llegar a esto? Ver a una persona necesitada y no ayudarlo. ¿Qué nos falta? Un corazón compasivo como el de Dios. Yo preparé 3 plátanos, uno para mí, uno para Marisabel y uno para Aniel. Y llega Alexandra a mi casa. O llega Diego. Bueno, Diego llegó a mala hora, porque no la vamos a compartir. Pero Dante, ¿y el amor de Dios? ¿Dónde está? Usted no puede ese día, comer un poquito menos y compartir su plátano con el que llega de visita, con el necesitado. Tal vez no ha comido, tal vez tiene sed, prepárele un fresco, búsquele un abanico, un ventilador, búsquele una silla cómoda. Hermano, miren todo lo que hace la misericordia para con el necesitado, para la persona con que lo visita. Ese es el corazón que Cristo quiere en nuestras vidas. No un corazón duro. Mira, ahora llegó este muchacho a esta hora de comer. ¿Sabes lo que es eso? Eso no se hace a la hora de comida. Qué corazón más engreído. ¿Y cuántas veces tú no has pasado hambre y Dios no te ha suplido? Dios te ha dado. No tenga un corazón mezquino con el otro. Hermanos, los fariseos sabían la ley de Dios, pero su corazón era mezquino. Tenían conocimiento de la palabra, pero no eran amables, no eran generosos. Veían a su vecino pasar hambre y miraban para otro lado. Ese es el corazón del mundo, impío, hermano, duro. Por eso, vamos a encontrar que más adelante Jesucristo le dice a ellos, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 12, versículo 7. Mateo capítulo 12, versículo 7. Y estoy en el tercer punto. Jesús es Señor del templo y del sábado. Perdón, versículo 6. Pues os digo que algo mayor que el templo
está aquí. Jesús impacta a los fariseos y a sus discípulos, pues todos ven el día de reposo y el templo como algo muy grande. Y Jesús les dice, le voy a decir algo, alguien más grande que el templo está aquí, delante de ustedes. En este lugar, es el énfasis, en este lugar hay uno más grande o mayor que el templo. Jesús muestra que Él es superior, que Él es mayor que lo que ellos usaban para la adoración. Por lo que el templo, amados hermanos, solo cumple un papel en la adoración a Dios. El templo no es el centro. Dios es el centro de la adoración. No puede ser que el templo sea mayor que aquel al que se le adora. El templo es menor. De forma indirecta, Jesús está resaltando su deidad, su autoridad sobre las cosas que los fariseos tenían como algo muy grande e importante. El versículo 7 ahora les señala su mezquindad. El versículo 7 les dice, pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Si supieses. Jesús cita a dos textos aquí de las Escrituras, a Oseas capítulo 6, versículo 6 y Miqueas 6, versículo 6 al 8. Y literalmente el texto dice como él lo menciona, misericordia quiero y no sacrificio. Todos esos sacrificios que ustedes hacen por mí, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes hagan misericordia con su prójimo. Yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes hagan el bien a su prójimo. Ustedes hacen muchos esfuerzos y sacrificios por mí. A mí no me interesa eso. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto es una evidencia de lo que les faltaba a los fariseos y que era necesario conocer y poseer un carácter misericordioso como el de Dios. Dios es misericordioso. Y cuando Él actúa de manera misericordiosa, verdadera. Y amados hermanos, la demanda de la ley nos lleva ahí. Nuestro carácter no puede ser el mismo. Jesús estaba con sus discípulos y recogían espigas y no era trabajo, era simplemente quitar la cáscara y comérselo. Eso no es trabajo. Pero oiga bien, ustedes los fariseos condenan, traen una carga sobre el pueblo que Dios no demanda. Si ustedes tuvieran un corazón diferente, un corazón como el de Dios, no condenaran a la gente. Y queridos hermanos, una vez más Jesús está mirando hacia la ley. Miqueas 6:8, los sacrificios se refieren aquí a la parte externa, lo que hacemos. Ay, mira, yo le voy a llevar 1,000 pesos, 1,000 lempiras a la iglesia. Es un bonito sacrificio, pero Dios no te pide eso. Mira que yo voy a regalar una puerta a la iglesia. Ay, mire, es bueno el gesto, pero Dios no te pide eso. Si lo vas a hacer, tú lo quieres hacer porque tú quieres agradar a Dios, pero Dios no te pide eso, Hay mucha gente que entiende que debe hacer algo. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Dios lo ha pedido? Porque si Él no lo ha pedido, si tú lo quieres hacer para agradarlo, bien. A algunas mujeres les gustan las flores. Y si su marido la quiere agradar, llévele flores. Algunas mujeres no quieren flores. Si usted le lleva una buena compra de 5,000 lempiras, ella va a estar más que agradecida. No quieren flores. Pero eso, mire, eso le va a quitar un problema, porque tienen niños pequeños y sabe la necesidad que hay. Entonces, flores, bueno, ¿qué te digo? Son bonitas, sí, todo lo demás, pero yo quiero una compra de 6,000 lempiras.
no me traiga flores. Si tú me quieres agradar, ayúdame con eso. Hermanos, ¿cómo tú quieres agradar a Dios? ¿Llevándole algo que Él no quiere? ¿O llevándole algo que Él sí quiere? Piénsalo. Dios quiere de ti un corazón humilde. Un corazón comprometido con Él. Un corazón generoso y compasivo con su prójimo. ¿Tú supiste? El hermano Dante se enfermó, se rompió el pie. Ay, no sabía. Vamos a visitarlo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, un corazón compasivo. Ay, le vamos a llevar una fruta. Dante no te lo ha pedido. Dios no te lo ha pedido en su palabra. Llévale fruta a los hermanos enfermos. Él no lo pide. Pero si tú lo llevas, qué bien, estás haciendo muy bien. Es un corazón compasivo. Los fariseos, conociendo la ley y entendiendo el mensaje de salvación, deberían de haber aplaudido el hecho de que esa gente estaban comiendo. Es más, debieron de haber puesto un fuego y preparar un par de elotes ahí. Vayan, pónganse a comer ahí, que tienen hambre. Pero no, hermano, lo que hicieron fue que lo condenaron. Los condenaron. No habían crecido en un corazón compasivo. Y amados hermanos, eso es lo que yo veo en el corazón de muchos hombres. Hombres y mujeres que no quieren servir a la iglesia, no quieren servir a los necesitados, no quieren ser diáconos, no quieren ser pastores, porque no han crecido en un corazón compasivo. Viven solamente para ellos mismos. Son egoístas. Y conocen la palabra de Dios por años. Son teólogos. Yo te puedo decir lo que es la... Y te hablan de muchísimas cosas raras ahí. Pero brindarle un vaso de agua a alguien, ni eso hacen, hermano. Son tacaños. Groseramente tacaños. Hermanos, eso te impide a ti y a mí servir un plato de comida a un niño. La falta de compasión. Darle trabajo a una persona que aunque no sabe nada, tú lo quieres ayudar para que coma ese día. Queridos hermanos, el versículo 8 el Señor concluye: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre tiene autoridad en el día de reposo. El Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es Señor. Yo estoy por encima del templo y por encima del día de reposo. El día de reposo no es para condenar a los hombres. Es un medio de bendición y de gracia para el hombre. Jesús señala y guía a los hombres. El día de reposo, el templo, no es para traer más carga a tu alma. Ay, otra vez ir a la iglesia, el domingo es para yo ir al juego, es para yo descansar. Óyeme, el domingo es el día del Señor. Y el domingo es para tu reposo, de tus tareas, de tus afanes, para tu descanso, para que tú duermas, pero también para que tú presentes tu cuerpo, tu alma, tu mente delante de Dios en adoración. Para que tú presentes tu vida delante de Dios. Queridos hermanos, Dios puso esa carga, porque es una carga, pero es una carga ligera y fácil. Para tu edificación, para tu crecimiento, para tu entender y vivir piadosamente. Amados hermanos, Jesús concluye: yo soy el Señor. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Por esto encontramos que los apóstoles, con la autoridad del Señor, mantuvieron el día de reposo. Hermanos, los apóstoles, los discípulos de Jesús, honraron el día del Señor, con una diferencia: lo cambiaron de día. De sábado lo hicieron el domingo. Se separaron. Pero lo hicieron el domingo porque ellos estaban celebrando algo diferente. Estaban celebrando que Cristo resucitó. Es el día del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Ya no estaban celebrando la antigua creación, el Sabbat, el sábado.
El día sábado, como reposo, celebra la creación. Dios creó el mundo y Dios descansó. Celebra que Dios rescató a Israel, lo redimió de Egipto. Yo no celebro eso hoy. Yo celebro una nueva creación en Cristo. Cristo resucitó. Y a través de su resurrección yo soy resucitado con Él. A través de su muerte Él me dio vida. Una nueva creación. En el día del Señor, el domingo, como la iglesia primitiva lo celebraba, amados hermanos, lo celebraban como un día de reposo, paraban de trabajar, todo igualito, igual que en el Antiguo Testamento, pero con un día diferente. Por eso usted va a encontrar que en Hechos capítulo 26 al 12, Pablo llama a la iglesia y allí a la iglesia se reúne y le predica la palabra en el primer día de la semana, el domingo. Va a encontrar en 1 Corintios 16, 1 al 2, que se recogían las ofrendas en el día de reposo. En la adoración se leía la palabra, se compartía el evangelio. Y en Apocalipsis 1:10 va a encontrar que el apóstol Juan ya no lo llama el Sabbat, al día de reposo, sino que lo llama el día del Señor. Porque en este día mi Señor resucitó de entre los muertos. Entonces, hermano, hay una separación, pero se continúa con la misma diligencia y cuidado, guardando el día del Señor. ¿Qué aprendemos de este último punto? Aprendemos, hermanos, que la ley y el día de reposo dependen del Rey, dependen de Jesús, no de los hombres. Si algunos dirán, ay, yo no lo voy a guardar, Éxodo 28 al 11, si no obedeces estás en pecado. La ley moral de Dios manda esto, y Jesús lo sabía. Ay, que el templo eso no sirve de nada. Dios mandó edificar ese templo. Tanto la ley como el templo son un medio de bendición y de gracia. Jesús nunca, hermanos, quitó eso. Nunca. Porque estaría quitando la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Señaló las añadiduras de los hombres. Esto Dios no lo dijo. Eso no lo voy a hacer. Eso Dios no lo dijo. Eso yo no lo voy a obedecer. Yo no voy a ser un legalista. Yo no voy a añadirle a la palabra de Dios para hacer una montaña y que la palabra se pierda. No, yo no voy a hacer eso. Yo voy a ser íntegro y a obedecer la palabra. Pero usted ve que Jesús tuvo mucho problema con los fariseos, mucho problema. Y lo mataron y lo persiguieron por eso, porque ellos decían, este no respeta el día de reposo. No, Jesús honraba el día de reposo, adoraba en la sinagoga, leía la palabra en el día del Señor. Ahora, las añadiduras, Él no las obedecía. Hermanos, miren que el domingo en tal iglesia hacen una cena y todos se quedan cenando. Hermanos, eso puede ser una bendición, pero eso no lo pide la palabra. Hermano, que en tal iglesia la silla la ponen en la cabeza y es una gran bendición. Bueno, en la cabeza, bueno, la silla es para sentarse y hay que poner la popi y no, nada más. Yo no voy a hacer eso. Hermano, hay un paquete de cosas que usted ve que la gente hace. Y la única manera de yo guardar mi corazón y guardar a la iglesia de todos esos errores, que la mayoría son falsas doctrinas, hermanos, es ver qué dice la ley. Hermanos, si no dicen, según la ley, vamos a hacer esto, no tenemos que hacerlo nosotros. Eso fue lo que procuró Jesús, limpiar la ley, limpiar el día de reposo de tantas añadiduras que los hombres le añaden, le dan. La adoración y la instrucción que provee el día de reposo, hermano, es buena. Es buena. Dios nos ha dejado una herencia, su palabra, su ley y un día para ser guardado. Eso es una herencia para nosotros. Y si nosotros ponemos eso en nuestro corazón y con la mente en Cristo y con la mente en agradar a Dios, hacemos estas cosas,
seremos guardados del mundo. Voy a concluir en estos últimos 4 minutos que me quedan con 3 aplicaciones. Primera aplicación. Los pastores y líderes ponen en peligro a la iglesia cuando sepultan la verdad debajo de sus propios mandamientos. Hermanos, sepultar la verdad debajo de tus ideas y tus preceptos y tus mandamientos no le hará bien a la iglesia. Destruye la verdad. La mayoría ha empezado con buenas intenciones, pero siempre concluye en lo mismo. Los mandamientos de los hombres no son un medio de gracia, no. Y no son ordenados por Dios para gobernar las conciencias de la iglesia. Hermanos, tenemos que decir a la ley y al testimonio. Y miren, hermanos, hay muchas cosas de las cuales tenemos que cuidarnos. Que los judíos y el pueblo de Dios en esa antigüedad no veían. Por ejemplo, los celulares. Un judío en esa época, en los días de Jesús, no tenía celular y no había problema con el celular. Pero había problema con otras cosas. Eran negociantes. Eran negociantes. Ellos, hermanos, paraban sus negocios. Era gente próspera, era gente de trabajo. Paraban sus trabajos para adorar a Dios, para descansar en ese día del Señor. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que mirar el cumplimiento y obedecerlas. Pero hay cosas, hermanos, que en nuestra época, el siglo XXI, hay muchas cosas que están ahí. Por eso yo no pongo un mandamiento aquí. Hermanos, el celular es del diablo. Yo mando que los celulares se quemen. Hermano, eso no lo manda la palabra de Dios. Yo tengo que respetar también la privacidad de cada persona aquí. Dios es el que gobierna nuestra conciencia. Ahora, yo sí puedo decir, y lo dije al principio, no sé si se habrán dado cuenta, por favor los celulares pónganlo en silencio o en vibrador, para que no estén interrumpiendo. Usted sabe algunas canciones que uno tiene en el celular. Hay canciones que son chistosas y otras muy ruidosas. Entonces, ¿qué se exhorta? Se exhorta a mantener el orden. Pero, queridos hermanos, hay cosas que también las iglesias hacen. Vamos aquí a poner un paño blanco y de aquí todo el mundo ponga de a 1000 lempiras para el Señor. ¿Por qué tú pones esa exigencia, esa carga en la gente? Si la ofrenda es algo libre y voluntario. La iglesia necesita un carro nuevo o necesita un edificio nuevo. Vamos a vender comida los domingos. El domingo no es un día de venta y de negocio, es el día del Señor. Para adorar a Dios en lo que Él demanda. ¿Cuáles son los elementos del culto de adoración? Vender comida, plato de comida. Hermana Carolina, que traiga un arroz. Y así cada uno, le ponemos a cada uno una cosa. Haga eso el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. No es que está mal hacerlo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero no tome el día del Señor, donde Dios ha prometido estar entre su pueblo, por su Espíritu ministrándonos la palabra, llevando nuestras almas en adoración, en alabanza al Señor. No tire eso al piso para vender comida. No tire al piso eso, la adoración a Dios, para hacer negocios. Cierre ese negocio, ese trabajo. Dios no es el que te provee. Vete a tu negocio el lunes y arrodíllate y clama: Dios mío, ten misericordia de mí, ayúdame en mi trabajo. Y trabaje desde las 3 de la mañana hasta la hora que usted quiera. Y hágalo así todos los días. Sea diligente en su trabajo, no perezoso. Porque el problema está, amados hermanos, que muchas veces nosotros como padres le ponemos carga. A veces no son los pastores, son los hermanos que están con una carga. Pastor, vamos a hacer esto, pastor, vamos a hacer aquello, pastor, lo otro. Y yo, ¿qué es lo que tanto me están pidiendo que hagamos? Y ustedes no tienen familia, no tienen que criar hijos. Hay gente que dice: pastor, vamos a evangelizar todas las cárceles del país. Yo no puedo hacer eso, hermano.
Ahora, ¿usted quiere hacerlo? Bien, hágalo, yo lo apoyo. Hasta el pasaje le ayudo con el pasaje. Hermano, pero yo no puedo hacer todo. Hay cargas que los pastores nos ponemos, hermano, que no, Dios no nos lo ha pedido a que lo hagamos. Además, hay toda una iglesia para hacerlo. Hay 6 días para trabajar, eso hay que respetarlo, los hermanos tienen que trabajar. Yo no puedo tener, y respeto lo que lo hacen, esa es su situación. Yo no puedo tener un culto todos los días, porque yo mismo me voy a morir, me va a dar un infarto, hermano. Además, la gente tiene que trabajar todos los días y criar muchachos y limpiar casa. Entonces, hay como cierto orden. Yo respeto al que lo haga, bien. Pero hermano, la ley, la palabra no me lo pide. Por lo tanto, yo no puedo ponerlo como carga sobre la iglesia. Hermanos, me robé más del tiempo, pero voy a dejar la aplicación en esta única. Me quedan 2 aplicaciones, pero quiero respetar el tiempo también del descanso que necesitamos. Dios, amado hermano, nos ayude. Cristo es Señor sobre nuestras vidas. Pero Él ha dado una ley que tenemos que cumplir. Y esa ley Él ha traído para traer gracia y misericordia. Así que no sea más mezquino, sea más compasivo, generoso. Su ley nos enseña eso. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por tu evangelio. Tú, Señor, continúas enseñándonos. Tú eres el Señor. Y tú quitas y pones lo que es verdad, lo pones y la mentira la quitas. Ayúdanos, Señor, a nosotros someternos a tu voluntad. Gracias por el tiempo que nos has concedido. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Hermanos, gracias. Que el Señor le dé descanso en esta tarde y a las 6 de